en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES. Compartimos la posición del gobierno de haberse abstenido de votar por el sedoso. Esta es una especie que representa alrededor del 70% de las capturas de tiburones, una especie que se ha reducido entre un 80 y un 90% a nivel mundial, por lo que ya es una especie que está en un estado que deberíamos darle más importancia y estar viendo cómo están sus poblaciones y manejarla de una mejor forma. Esta decisión fue tomada por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No obstante, aseguran que acatarán la resolución que se alcance en esta reunión que se celebra en Sudáfrica. Aunque Costa Rica pues, se ha abstenido de la votación sobre estas dos especies, sí Costa Rica se ha comprometido a respetar, por supuesto, la voluntad de la COP y también a trabajar dentro de los próximos meses en garantizar de que estas especies sean incluidas y seguir la ruta de trabajo de estas especies ante la convención a nivel local, a nivel nacional. En el marco de dichas votaciones se aprobó este lunes 3 de octubre incluir al tiburón sedoso, tiburón zorro y rayas móvula dentro del apéndice 2 de la convención, decisión que es vinculante para Costa Rica. Celebramos la inclusión de estas especies, celebramos la votación a favor del gobierno de lo que son las rayas mobulas y los tiburones zorros. Lamentamos el hecho del sedoso, pero felicitamos por la decisión de apoyar el zorro y las mobulas. El zorro es sobre todo enfocado hacia una especie. En Mar Viva califican como positiva la decisión de CITES de imponer regulaciones a la comercialización de estas especies, pues la evidencia científica demuestra la vulnerabilidad de dichas especies. Es tan poco confiable que permite. Y justamente para ampliarnos de este tema ya se encuentran con nosotros don Mario Coto, director del SINAC, y también don Jorge Jiménez, director de Mar Viva. Muy buenos días a ambos. Y don Jorge, tal vez si comenzamos con usted, ¿verdad? Están catalogando como mal la acción del gobierno debido a que dentro de aguas nacionales existen estas especies de tiburones sedoso y zorro, que fueron las que pues se obtuvieron de votar. Sí, efectivamente, a nosotros nos llamó mucho la atención la posición del gobierno por dos puntos principales. Se conoce que el tiburón sedoso ha reducido su población en cerca de un 80% en el Pacífico Este tropical, y que por lo tanto es una especie que está ya catalogada como vulnerable, y que por lo tanto pues era lógico que un gobierno que hace menos de 2 años votó en otra convención, la Convención de Especies Migratorias, por la protección de esta misma especie y pidió que fuera incluida en el apéndice 2 de la otra convención porque consideraba que estaba en estado vulnerable, menos de 2 años después viene a decir que se abstiene. ¿Eso qué implica? Porque esto es un tema como muy complicado, digamos, sí, como tiene que ver con convenciones. Vamos a tratar de bajarlo un poquito. Es decir, ¿qué significa que el gobierno se abstenga? ¿Se abstenga ante qué instancia? ¿Eso qué implica? Bueno, básicamente la convención que estamos hablando en este momento es la convención CITES, la convención que trata del comercio internacional de especies que están vulnerables o en peligro de extinción. Una especie que es adscrita al apéndice 2 no es que no se comercialice, sigue comercializándose y puede seguir comercializándose, solo que se le pide entonces una serie de regulaciones para asegurarse que ese comercio no pone en peligro el resto de la población, lo que está quedando. Básicamente eso es incluirla en el apéndice 2. Es comercializar es ¿qué? Digamos, ¿quién puede capturarla, venderla, exportarla, básicamente. ¿Pero qué es lo que no se puede hacer? No, básicamente el apéndice 2 permite seguir comercializándola, solo que tiene que entonces regularse vía una serie de estudios previos de que esa comercialización no está afectando. Eso significa que podrían haber restricciones en la cantidad de individuos que se pueden sacar en épocas del año, por ejemplo, donde pueda decirse, bueno, durante estos 3 años en que se está reproduciendo no se permite la captura de esa especie, ese tipo de regulaciones al comercio de esa especie. ¿Y sobre cuál hay preocupación? ¿Sobre cuáles? Particularmente la especie de tiburón sedoso,
y las especies de tiburón zorro. Esas eran las dos especies. ¿Por qué? Porque sus poblaciones han caído dramáticamente en las últimas décadas. Básicamente ya para el 2004 se estimaba que el tiburón sedoso había bajado en un 80% el tamaño de sus poblaciones en nuestras mares. La Convención Internacional del Atún Tropical, que es una convención también que ve recursos pesqueros, precisamente en el 2014 su panel científico recomendó que esta especie debía entrar en algún tipo de regulación debido al estado vulnerable en que se encontraba. ¿Y el zorro? ¿El tiburón zorro? El zorro está todavía peor, su reducción es como el 90%, pero el zorro no es un problema tan serio porque es una especie que no es de gran interés comercial. Básicamente su carne no es de buena calidad y se utiliza básicamente para la explotación de aletas de tiburón. Bueno. ¿Okay? Y por el contrario, el sedoso es una especie de alto valor comercial. En este momento, en cerca del 70% de las descargas de tiburón de nuestra flota nacional son de tiburón sedoso. Sin embargo, está más alta en la parte del zorro, un 90%. Sí, pero al no tener un interés comercial no había un conflicto tan abierto, porque no había un interés de explotarla tan abiertamente como si es en el caso del tiburón sedoso, donde el tiburón sedoso, repito, representa la mayor parte de la descarga de tiburones en nuestra flota nacional y por lo tanto se genera un conflicto entre conservarla o reducir su comercio, lo que tiene implicaciones socioeconómicas importantes y que por lo tanto ahí entramos en una disyuntiva. Repito, hace 20 meses el gobierno decía, sí, lo vamos a proteger, básicamente a través de la Convención de Especies Migratorias, otra convención que protege especies marinas, porque el tiburón sedoso es una especie migratoria. Ya están tomadas las decisiones que usted mencionaba que podían, digamos, delimitar que en un tiempo no se saque porque está en reproducción o que en tales meses o reducir la cantidad de lo que se saca. Hay una Eso ya serie está de definido. recomendaciones por paneles científicos de las diversas convenciones que vienen esto y hay una lista de recomendaciones, pero son los países los que las adoptan y determinan cuáles de esas se adoptan o cuáles no, o adoptan otras más. Entonces, eso en este momento, después de la votación a favor de proteger el tiburón sedoso, la semana pasada, donde se logró pues que en este caso 83 países votaran a favor de incluir esta especie en el apéndice 2, pues en este momento ahora le toca a Costa Rica determinar las medidas que va a tomar para regular ese comercio. ¿Ustedes querían que no se abstuviera? ¿Que hiciera qué? Que votara a favor de la protección. De la protección. Para ser consecuente con la posición que hemos venido teniendo durante los últimos años de que definitivamente los tiburones es un grupo que está siendo ya en este momento sobreexplotado y que tiene serias implicaciones ecológicas el que sus poblaciones se vean destruidas. Mario Coto, Don Mario. director de área de conservación. ¿Cuál es su versión sobre esto? ¿Por qué Costa Rica se abstiene? ¿Era importante abstenerse? ¿Se puede manejar con una abstención y no más bien con votar a favor de la protección? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan nuevamente para poder externar un poco pues, los puntos de vista del gobierno central. Buenos días, don Jorge, un gusto estar aquí Igualmente, con Mario. usted. Efectivamente, hay una decisión política, ¿verdad? Una decisión de gobierno de abstenerse. Y esto necesariamente no quiere decir que no seamos consecuentes, digamos, con los esfuerzos de protección de los tiburones. Efectivamente, desde el año pasado, en febrero, se recibe aquí en Costa Rica todo lo que fue el proceso del memorándum de entendimiento sobre la conservación de tiburones a nivel mundial. Se preside esa sesión acá en Costa Rica y además se genera pues todo un proceso de concertación para más de 20 especies de tiburones, ¿verdad? En ese sentido, no solamente desde un punto de vista de conservación se empiezan a atender
el tema del comercio del tiburón, sino que empiezan entonces a presentarse otra serie de insumos importantes que, por supuesto, pues los señores ministros tienen que tomar en cuenta, y son factores sociales, económicos e incluso desde algún punto de vista culturales, ¿verdad? Porque efectivamente estamos hablando de que en este país quienes pescan tiburón junto con otras especies es lo que hemos denominado el sector palangrero, que son aproximadamente un 25%, ¿verdad?, de la flota nacional. Esto significa que tendríamos entre unos 1.800, 3.000 pescadores a nivel nacional que están dedicándose a estas artes de pesca. Entonces, ya hablando de más o menos de un aproximado de unas 300 embarcaciones que estarían activas por el momento. Esa situación, pues, por supuesto, es importante a nivel nacional empezar tomarla en cuenta, tomarla en cuenta, por supuesto, para poder tomar una decisión, ¿verdad? Hay que tener muy claro de que efectivamente cuando estamos hablando de una convención para comercializar, ¿verdad?, especies, por supuesto, amenazadas tanto de flora o fauna, pues también a nivel de gobierno, para tomar una decisión, tienen que entrar a pesar estos otros tipos de elementos. ¿Qué es lo que está haciendo Costa Rica en este momento? O sea, que no se les puede dejar sin aire, dice usted, a las 300 embarcaciones, a ese 25% de la flota nacional que son los palangueros. Bueno, es que fíjese que efectivamente ya Costa Rica había apoyado la inclusión del tiburón martillo hace un par de años, y se había generado también una controversia en ese sentido, porque en su momento se generó un dictamen de extracción no perjudicial, que es el elemento técnico del cual don Jorge pues, nos hablaba ahorita, donde se establecen una serie ya sea de restricciones o recomendaciones para poder trabajar en torno a la comercialización del producto de una manera negativa, y efectivamente todas esas recomendaciones en parte se han venido cumpliendo, se han venido trabajando desde el gobierno para poder mejorar las condiciones, por un lado, de trazabilidad, o sea, es decir, desde el momento en que se pesca la especie hasta que se trae a puerto y se puede llevar a un proceso de exportación o de comercialización, ya sea a nivel nacional o internacional, como digo, en un sentido más regulado, ¿verdad? Eso, pues, con base en esa experiencia, ha habido un temor, ¿verdad?, del sector, y en esto tenemos que ser muy transparentes, del sector palangrero especialmente, de que todas estas especies, precisamente por una falta de información, incluso no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues vuelva a caer en un proceso de un dictamen de extracción no perjudicial negativo, ¿verdad?, que básicamente nos ha dejado a ese sector sin la posibilidad de comercializar el producto a nivel internacional, que es donde efectivamente pues, mayor oportunidad existe para que ellos puedan generar sus recursos, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos desde el Ministerio de Ambiente y Energía, del SINAC, bueno, que ha sido una posición realmente mesurada, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad?, pero atendiendo otra serie de necesidades, de requerimientos, donde ahora, como bien decía don Jorge, pues en Costa Rica necesitamos avanzar en desarrollar estudios de carácter técnico y científico que demuestren que la salud de las poblaciones no está siendo afectada, ¿verdad?, por los procesos de pesca, ¿verdad? Bueno, don Jorge Jiménez de Mar Viva, hay decisiones que tienen que estar relacionadas, hubo un proceso de concertación y hay que también, es una posición mesurada que responde también a la demanda que hay de que palangueros en este país representan el 25% de la flota nacional. Mire, doña Laura, para mí básicamente el problema que tenemos en este momento es no hacer nada no es una opción. El llamar esto una posición mesurada, pues básicamente es patear la bola hacia adelante. El tiburón sedoso bajó en 80% sus poblaciones. Aquí no hay mucho que pensar. Esa misma flota palanguera que se trata de defender está en este momento con serios problemas de abasto, porque no hay tiburones. El no hacer nada va eventualmente a afectar no solo al tiburón, va a afectar a esa flota palanguera, porque el recurso va a colapsar. De forma que
Esto viene involucrado en un problema más integral, más general, que es la ausencia de nuestro país, y no necesariamente de este gobierno, de nuestro país, de una política marina basada en evidencia científica. No es posible que nuestras autoridades estén emitiendo licencias de pesca sin conocer cómo está el recurso. Eso es irresponsable. Es decir, poder decir, vayan, sigan sacando, sin saber si hay o no hay, o si sacar eso va a eventualmente significar que colapse la población y por lo tanto la actividad socioeconómica misma que se trata de defender es sencillamente no hacer nada. Se está sacando productos sin conocer, licencias de pesca sin conocer lo que hay. Bueno, fíjese que efectivamente esa es una de los elementos importantes por los cuales los señores ministros toman esta decisión, ¿verdad? Y es que cuando don Jorge habla de que se ha disminuido en un 80%, ¿verdad? Esa es la opinión de algunas de las organizaciones también a nivel internacional, ¿verdad? Pero hay una contradicción en ese sentido, no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. Porque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, y la Agricultura, perdón, la FAO, pues indica de que la inclusión en el apéndice 2 de CITES a nivel global sería incoherente con el riesgo proporcional a la especie en su totalidad, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, por supuesto, de una totalidad. Necesitamos, entonces, en los países hacer nuestro trabajo y poder generar la información, por así decirlo, casera, la información de país. ¿Qué quiere decir exactamente ese punto de la FAO? Claro, entonces ellos están diciendo que el tiburón sedoso no cumple con los criterios de inclusión en el apéndice 2, ¿verdad? Por otro lado, están diciendo en términos del zorro, ¿verdad? Ellos están diciendo entonces que precisamente la población mundial de tiburón sedoso y del tiburón zorro no tienen información suficiente como para poder incluirlos en el apéndice 2. Por otros elementos que realmente pues el SINAC, el Ministerio, nos hemos dado una tarea también de buscar otras informaciones. Pues también hay un estudio del 2014 de Dulby y otros que se denomina Riesgo de Extinción y Conservación de Tiburones y Rayas Mundiales, donde efectivamente dice que que hay una disminución en la pesca de tiburones, pero que hay un aumento en la pesca de rayas, ¿verdad? En ese caso, ellos dicen muy concretamente que el tiburón sedoso y el zorro no hay tanta información a nivel mundial. Es decir, vuelve a indicar lo mismo que lo mismo que acaba de decir la FAO recientemente. Entonces, bueno, hay una contradicción en las informaciones a nivel mundial y esto es un elemento más, ¿verdad?, que entonces los señores ministros toman. Y en ese sentido es importante indicar que no es que no vamos a quedarnos sin hacer nada, es que efectivamente lo mismo que nos ha pasado con el tiburón martillo, que es hemos tenido que ir a generar información, hemos tenido que ir a mejorar las acciones de gobierno en ese sentido, donde efectivamente el país, por ejemplo, dentro del marco del proceso que les comentaba hace un momento de lo que es el memorándum de entendimiento sobre los tiburones, ¿verdad? Que se suscitó el año pasado acá, pues mismo CITES emite un comunicado donde argumenta, bueno, que en Costa Rica, en términos de trazabilidad, se están empezando a hacer bien las cosas, ¿verdad? Y eso es un elemento importante, ¿verdad? Hacia eso es donde debemos de ir como país. De mar viva. Hay información que es contradictoria a nivel mundial sobre el tema de la extinción del tiburón en general. Claro, Mario tiene razón cuando cita el estudio de la FAO, que claramente también el estudio dice, este es un análisis global, este es un análisis de la situación a nivel mundial, pero nosotros no estamos manejando los tiburones del mundo, estamos manejando los tiburones de nuestra zona económica exclusiva, dentro de las aguas de Costa Rica. Partimos de una realidad, existe muy poca información, existe casi ninguna investigación a nivel nacional. A nivel regional existe algo de información que
que la consolida la CIAT, la Convención Internacional del Atún Tropical, que es donde Costa Rica es miembro, y es esta convención y su panel científico que en el 2014, en Lima, Perú, en julio del 2014, llama la atención sobre la situación del sedoso para esta región, Pacífico Este, no Costa Rica, para el Pacífico Este, y dice, señores, esta población anda en peligro. Eso dice la CIAT Eso sobre dice el la atún. CIAT. Pero entonces no hay investigaciones, don Jorge Jiménez y don Mario a nivel nacional, Cotto, las investigaciones son básicamente fragmentarias, muy muy limitadas, una que otra ONG que hacemos investigación y ponemos un control sobre una o 10 individuos y tratamos de ver dónde están y qué les ha pasado. Y básicamente ese para nosotros es uno de los defectos y una de las críticas más grandes que hacemos al país como país, porque esto es una cosa que lleva décadas pasando. Entonces, ¿cómo se podría saber si está en extinción el tiburón? El país necesita sedoso y invertir en analizar las poblaciones de tiburón que tenemos en nuestras aguas. Necesita invertir en esto como un asunto de urgencia, porque no podemos seguir mandando 300 embarcaciones a sacar, vean los datos de descarga, es que estamos sacando para el año del 2014, estamos sacando casi 4.000 toneladas de sedoso. Es decir, 4 millones de kilos de tiburón sedoso, sin saber si está bien, si está mal, si viene en declive, si esa es la capacidad de la población de aguantar esa extracción, o deberíamos reducirla a la mitad, o podríamos aumentarla. No sabemos nada. Estamos manejando con los ojos ciegos un recurso público que le pertenece a todos los costarricenses, que le pertenece sobre todo a los que no han nacido, y que por lo tanto es hora de que nuestro país tome más seriedad a la hora de manejar sus recursos marinos y empiece a investigar y determinar y no andar viendo quién dice algo en el mundo, a nivel mundial, para poder aplicarlo a nuestra realidad nacional. ¿El país debería decidir entre conservar y producir entonces? No, esa es una falsa dicotomía. La producción y la conservación van de la mano. Es decir, no puede haber conservación sin producción y no puede haber producción sin conservación. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. No puede ser que ciertas políticas las fija un ministerio de la producción, llámese agricultura, y otras políticas las fija un ministerio de conservación, llámese ambiente. Y que cuesta ver que haya una comunión entre esas dos políticas. ¿Cómo lograr esta comunión, don Mario? Bueno, es que efectivamente es muy importante lo que acaba de decir don Jorge, y creo que ahí finalmente llegamos a un acuerdo, don Jorge, donde yo ya he dicho también que Costa Rica necesita generar esa información. Y efectivamente es Costa Rica, dentro del marco de la misma CIAT, quien lidera el proceso para lograr obtener la resolución C1606, que se llama Medidas de Conservación para las especies de tiburones, con especial énfasis en el tiburón sedoso, para trabajar de cara a los años 2017, 2018 y 2019, porque como dice efectivamente don Jorge, hay una carencia de mayor información, y eso está muy claro. Hay informaciones contradictorias, una que dice la CIAT sobre el atún, que dice que en el área del Pacífico sí hay un problema en torno sobre el tiburón sedoso. Sobre el tiburón sedoso. Usted dice que la FAO dice que prácticamente no hay información en torno a que esté en peligro de extinción, ¿verdad? Este tipo de especies. Pero por otro lado dice Jorge Jiménez de Marviva que hay 4 millones de kilos de tiburón sedoso se descargan por año. Por año. ¿Eso estará impactando entonces? Claro, cuando hablamos efectivamente de tiburones que son migratorios, ¿verdad? Y el análisis que hace la FAO y el análisis que hace también entonces CITES, tiene que ser un análisis global,
pues por supuesto, entonces las decisiones o las recomendaciones que por las diferentes regiones del planeta se establecen toman un peso importante, ¿verdad? En ese proceso. ¿A quién creer? Entonces, ese es el punto, claro, ¿a quién confiar? Ahora hay una decisión que se toma a nivel mundial, ¿verdad? Dentro del marco de la convención, y es efectivamente incluir al tiburón sedoso dentro del apéndice 2. ¿Qué es lo que nos queda ahora a los países que estamos dentro del marco de la convención? Y por eso el señor viceministro nos decía, bueno, Costa Rica es respetuoso de la convención, por supuesto. Costa Rica es signatario de la convención desde el año 75, bueno, se ratifica en el año 75. Entonces, por supuesto, vamos a ir a trabajar en estos procesos. En ese sentido, y ya como una de las medidas, Costa Rica se adelanta más bien y dentro del marco de la CIA lidera este proceso, como digo, para poderlo trabajar dentro de la región del Pacífico tropical, para poder empezar a desarrollar todas estas medidas. ¿Qué va a pasar, verdad, ahora? Bueno, efectivamente en Costa Rica vamos a tener de aquí a un año ir de cara a generar el dictamen de extracción no perjudicial tanto para el tiburón sedoso como para las 3 especies del tiburón zorro, ¿verdad? Porque en realidad lo que se aprueba es la inclusión del género Alopias más las dos rayas, pero que en realidad en las rayas no tendríamos que hacer ningún dictamen de extracción no perjudicial porque ya hay un decreto en Costa Rica que efectivamente prohíbe, ¿verdad? La comercialización de la raya. Fíjense ustedes que dentro del apéndice 2, y este es un tema incluso muy importante porque se ve un impacto o una modificación incluso en la tendencia que se venía desarrollando dentro del marco de CITES. Dentro de todos los años de la convención, donde incluso empieza su vigencia a partir del 1 de julio o su entrada en vigor a partir del 1 de julio del año 75 también, toda la convención como un todo, es dentro del apéndice 2 que anteriormente se contaba solamente con 10 especies de tiburón y rayas, ¿verdad? A nivel mundial, de las más de 35.000 especies que existen actualmente dentro de alguno de los 3 apéndices, ¿verdad? Incluir otras 5 especies más es algo importante a nivel mundial, ¿verdad? Y esto lo que refiere es que entonces, desde la Secretaría misma de la Convención, se tienen que hacer esfuerzos adicionales. Y fíjense que ellos ya están previendo de que efectivamente tienen que desarrollarse con los países, especialmente los países en desarrollo, diversos procesos de capacitación, de intercambio de información, de lo que es generar toda una plataforma de información para poder hacer el intercambio de dicha información, pero también de las experiencias que se están generando en los países en torno a todo este nuevo trabajo que hay que desarrollar. Hay entonces un proyecto que desde la misma Secretaría con fondos de la Unión Europea se desarrolla, que se denomina el fortalecimiento de capacidades en países en desarrollo para mejorar el manejo de las especies CITES, con particular atención sobre las especies acuáticas de exportación comercial. Hay otros esfuerzos adicionales que ellos vienen haciendo también. Pero tenemos que ir cerrando, Mario. Lo que usted está diciéndonos es que esos esfuerzos se van a cumplir aquí, es decir, se están haciendo aquí. Claro, por supuesto, nosotros ahora como país tenemos que tener una articulación, por un lado con la Secretaría para involucrarnos dentro de estos procesos a nivel global, pero por otro lado también tenemos que ir desarrollando nuestra propia tarea. Como lo dije, desarrollar el dictamen de extracción no perjudicial de acá a un año y trabajar en un sistema integrado de trazabilidad con las instituciones de gobierno especialmente. Pero esto no quiere decir que eso es solo una tarea de gobierno. Aquí, bueno, don Jorge, que ha trabajado muchísimo con nosotros en el SINAC, está muy claro de que estos procesos tienen que ir más allá con apoyo de las organizaciones, de la empresa privada y por supuesto del sector pesquero, que en este caso es uno de los mayores interesados. Jorge Jiménez. Bueno, pues obviamente en buena hora si hay voluntad de hacer los cambios, como decimos. Por un lado, pues CITES aprobó la inclusión de esta especie y el país está obligado a cumplir con eso. Tiburón sedoso. Para el tiburón sedoso. Así que tendremos que ver cómo viene el
proceso en el futuro. Estamos preocupados obviamente de que existe una coyuntura política en la cual el gobierno hace un año tomó un acuerdo con el sector pesquero que dice textualmente: el gobierno de Costa Rica se compromete a no proponer ni apoyar la inclusión de ninguna especie de tiburón con interés comercial en las CITES o en las CMS. Es decir, sin privar el concepto técnico, hay un acuerdo político con el sector pesquero donde el gobierno, este gobierno, se compromete de antemano y sin ninguna base técnica a no proponer la inclusión de especies de tiburón en ninguna de las convenciones. Es decir, realmente eso resta un poco de credibilidad a la voluntad del gobierno de realmente hacer las cosas basadas en ciencia, basadas en la mejor información científica disponible y no en acuerdos políticos supra técnicos que se han venido dando en los últimos meses. Cerrando, Mario. Cerrando, rapidísimo. Porque le están diciendo que hay un compromiso con el sector pesquero, poniendo en duda un poco a don Jorge Jiménez sobre el interés de que se quiera llegar a acuerdos en torno a la protección de tiburones. Bueno, es que sobre el tema de tiburones, por supuesto en Costa Rica tenemos intereses del sector ambiental, del gobierno, del sector pesquero, de otros muchos sectores como el industrial también. Entonces hay intereses de todo el mundo. Precisamente por eso dijimos, fue una posición mesurada. ¿Cuál es la buena noticia en este sentido? Bueno, que efectivamente ante esa posición es porque hay una estrategia, ¿verdad?, donde se ha venido negociando con este sector para una transición productiva orientada a una salida gradual de esa industria palangrera sobre el aprovechamiento del tiburón hacia el atún, ¿verdad? Y ya hay un decreto en ese sentido para regular un poco el tema del atún, ¿verdad?, que muy probablemente va a haber que mejorarlo, por supuesto, porque es algo nuevo en el país. Se ha venido trabajando en la demarcación del mar, ¿verdad?, que don Jorge conoce muy bien ese esfuerzo, y todo el proceso de conversaciones con las organizaciones internacionales que están dispuestas a apoyar, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos es seguir uniendo esfuerzos a nivel nacional para lograr hacer esto una realidad. Perfecto. Muy bien, agradecemos Muchas muchísimo gracias a don Mario Coto, director del SINAC, y a don Jorge Jiménez, director de Mar Viva. Con A gusto. ambos hacemos una Mucho pausa gusto. comercial, ya volvemos.